Dios les bendiga, bienvenidos a esta casa de paz en línea. Este es un momento que nos podemos tomar para recibir una bendición a través de esta palabra. Iglesia de la Gracia tiene esta casa de paz para que ustedes puedan acceder también a estos temas que nos dan tanta bendición y luz en nuestro camino. Hoy quiero compartir acerca de un tema muy importante y del que yo creo que inclusive se ha dejado de hablar y no deberíamos de hacerlo. Y es del pecado y sus consecuencias. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿será que está vigente el pecado? ¿Será que aún existe el pecado? ¿O simplemente estamos ya utilizando un nombre que quedó en lo obsoleto y que antes los demás le llamaban pecado, pero ahora nosotros le llamamos una manera diferente de vivir? Es muy probable que inclusive la iglesia cristiana esté siendo sometida a esa corriente de pensamiento y que cada día esté pensando menos en que algo es pecado. Para eso debemos de comprender entonces qué es el pecado. El pecado es quebrantar una ley y violar una ley de Dios. Es el incumplimiento de un pacto. Y ustedes dirán, ¿qué pacto hice yo? La realidad es de que la humanidad tiene un pacto con el Señor de poder vivir en paz y eso solo lo hace a través de apartarse del pecado. Sé que muchas veces pensamos y decimos, bueno, pero yo soy humano, voy a ser pecador toda la vida. Y eso es una gran verdad. Pero nosotros debemos de caminar cada día pensando en que no queremos seguir cometiendo pecados. Recuérdense que es muy diferente cometer un pecado a vivir en una vida pecaminosa. Eso quiere decir que cuando nosotros cometemos un pecado y sentimos al Espíritu Santo que se contrista dentro de nosotros, es aquella conciencia que le llaman los demás de decir, hice mal, me tengo que poner a cuentas con Dios. Una vida pecaminosa es cuando una persona empieza a cauterizar la manera en la que ve las cosas y comete un mismo acto de manera consecuente, sin arrepentirse, sin sentir un quebrantamiento en su corazón. Y normalmente tiende a pasar que tenemos una vida pecaminosa empezando por un pecado, pero ese pecado va a arrastrar otros pecados. Adán y Eva en el inicio fueron quienes dieron la apertura a esa vida pecaminosa, dejándose engañar por Satanás. Pero eso pareciera una historia como de fábula, donde nosotros ya no tenemos nada que ver. Sin embargo, en la actualidad, nosotros también representamos a ese Adán y a esa Eva que se deja engañar por una serpiente que muchas veces nosotros simplemente le llamamos una manera de pensar. Y esa manera de pensar nos lleva a actuar de manera consecuente en un error y a faltar en un pacto a Dios y por lo tanto vivir en una vida de pecado. Por lo tanto, yo quisiera hoy que nosotros pensáramos, ¿por qué la gente peca? Pregúntese usted a sí mismo, ¿por qué yo peco? Y quiero decirles que nosotros pecamos para empezar antes porque ignorábamos las consecuencias del pecado. Y era porque simplemente actuábamos como habíamos aprendido a actuar, como nos habían enseñado o como nosotros queríamos reaccionar ante la vida. Sin embargo, cuando ya venimos al Señor y hay una conciencia y hay un Espíritu Santo dentro de nosotros que nos redarguye, nosotros podemos estar cometiendo pecado de manera consecuente porque pensamos que no vamos a tener consecuencias o le empezamos a perder importancia a esas consecuencias. Por ejemplo, una persona que cae en el pecado de vivir una vida de alcoholismo, muchas veces piensa que tiene una solución en eso. Y dice, yo necesito esto para poder salir de mis problemas, para poder dejar de pensar, porque es la forma en la que me siento alegre, porque así también puedo entrar a una sociedad que me acepta, pero no se da cuenta de todas las consecuencias que tiene. Consecuencias económicas, todos sabemos que una persona que vive en alcoholismo tarde o temprano empieza a tener problemas económicos. Y no digamos los problemas de salud. Una persona que vive en alcoholismo empieza a tener problemas de salud que pueden llevarlo hasta la muerte. Ignorando todas esas consecuencias y todos esos efectos de un pecado, seguimos viviendo una vida al día y decimos, hoy no me pasó nada, seguramente mañana tampoco, pero ese mañana podría llegar. Y eso es lo que Dios quiere que nos evitemos nosotros teniendo una vida en santidad. Una persona, por ejemplo, puede llegar a tener problemas digestivos por el alcohol y eso puede ver como que solo le afectó a ella. Pero ¿qué pasa con su matrimonio? ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Qué pasa con todos esos traumas que vemos en adultos que los tuvieron desde niños por vivir en una vida donde su papá o su mamá era alcohólico?
No simplemente nuestros actos nos van a afectar a nosotros. Si lo queremos ver de esa manera, qué bueno que así fuera. Pero no sucede así. Nuestros actos afectan tanto a nuestro alrededor que nosotros no nos damos cuenta que las personas empiezan a sufrir las consecuencias de lo que nosotros decidimos. ¿Cuáles son los diferentes tipos de pecado? El primer pecado se le llama de omisión y el segundo de acción. Yo puedo también omitir acciones que me convierten en un pecador. ¿Por qué? Porque dice la palabra que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces a veces decimos, no, pero yo no estoy haciendo nada. Y es muy cierto, muchas veces no estamos haciendo nada, pero ese nada que no estamos haciendo también estamos dejando de hacer las cosas que nos corresponden y eso también puede ser un pecado. Por ejemplo, no estamos orando y el Señor nos llama a orar sin cesar, no estamos teniendo tiempos de comunión, pero vayámonos fuera de temas espirituales, vayámonos a una vida práctica. ¿Será que no es un pecado de omisión muy importante que no estemos enseñándole a nuestros hijos a buscar de Dios? Creo que ese es un pecado que trae muchas consecuencias y no estamos haciendo nada malo, entre comillas. No estamos teniendo acciones, inclusive podríamos denominarnos que somos buenos padres y decir yo le dedico tiempo a mis hijos, yo soy un buen padre, yo soy una buena madre. Pero ¿cuánto de ese buen padre y de esa buena madre estamos nosotros dedicándole a enseñarle a nuestros hijos a buscar de esa fuente de bendición que solo es Dios? Hay muchas herencias que podemos dejar y son muy buenas. Herencias económicas, herencias académicas y muchas cosas más. Pero si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a vivir una vida de búsqueda constante del Señor, les estamos fallando y no habremos hecho lo más importante. Y eso puede considerarse un pecado, porque herencia de Jehová son los hijos y nosotros debemos ser buenos mayordomos con esa herencia. Así pueden haber otros pecados de omisión que estamos cometiendo. Y a veces no lo hemos pensado así. Por eso hoy en este tema nos está llamando a nuestra atención decir, ¿será que estoy haciendo o dejando de hacer algo que es sumamente importante? Por lo tanto, nosotros al omitir una acción, estamos diciendo, no me interesa lo que tú has prometido, Dios, cuando yo cometo una acción positiva. No me interesan las bendiciones que vienen de buscarte. No me interesan las bendiciones que vienen de que yo te cumpla con diezmos, con ofrendas, con primicias. Estamos cometiendo omisiones que nos van a traer consecuencias. Dios por eso nos da la oportunidad de que nosotros tengamos acciones de bendición. Si nos vamos a la palabra en Deuteronomio, donde nos habla de las consecuencias de la bendición y las consecuencias de la maldición, nos vamos a dar cuenta que más que importante que Dios diga no hagas, no hagas, no hagas, está diciendo ve y busca, haz lo bueno, haz esto, busca esto. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de prohibiciones, es un Dios de acciones, que nos llama a que esas acciones sean buenas y nos traigan por obediencia cosas buenas. Pero también hay un pecado de acción, que es cuando nosotros cometemos acciones que van en contra de las reglas del Señor. Y yo creo que la mayoría las sabemos, o al menos muchas de ellas se han convertido en leyes morales también. Pero más allá de las leyes morales están las leyes espirituales que podemos nosotros estar cometiendo diariamente. Y yo le pido al Espíritu Santo que ahí donde tú estás puedas sentir cuál es ese pecado de acción o de omisión en el que estás cayendo y te está limitando en tu vida. Porque al final de todo esto, Dios lo que quiere es que nosotros no vivamos una vida de fracaso. Y el pecado normalmente trae consecuencias de ese tipo. Y por eso quiero decirte cuáles son las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado las podemos clasificar en dos tipos. Una que son las naturales y otras que son las consecuencias espirituales. Las naturales, por ejemplo, es que donde hay pecado va a abundar la enfermedad, la pobreza y la escasez. El pecado siempre trae por consecuencia una alegría temporal, una satisfacción temporal, no es nada permanente. Por lo tanto, lo permanente es la desolación, es el problema, es el conflicto. Esas son las consecuencias naturales. Yo no digo que tú puedas estar pasando un problema económico donde a lo mejor en este no sea tu mejor tiempo, como le llamamos. Pero ¿sabes algo? No puedes vivir una vida de fracaso.
porque ahí hay algo que Dios quiere romper. Tú puedes pasar un quebranto de salud. Todos vivimos en un cuerpo humano que se enferma, un cuerpo humano que si comemos algo incorrecto nos hace daño, que si nos exponemos a un clima extraño también nos puede hacer daño. Eso es parte de vivir en un cuerpo humano, es natural. Pero que tú vivas una vida de constante enfermedad es cuando ya se vuelve antiespiritual. Y a eso es lo que nosotros tenemos que llegar y decir, Señor, reina en mi cuerpo también para que la salud venga a mi vida. Y hay consecuencias espirituales, obviamente. Donde hay pecado, Dios no está. Y hay hasta algunos cuadros decorativos donde dice, y donde Dios no está, falta todo, ¿verdad? O donde Dios está, ahí está todo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos hace falta Dios, nos va a hacer falta todo lo demás. Nos podemos recordar cuando Jesús iba con esa cruz, cuando Jesús tuvo ese momento y le voltea su mirada al Padre y le dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Muchas veces nos hemos preguntado y nos hemos dicho cómo Dios pudo abandonar a su Hijo. Y es que si lo vemos de manera espiritual, Jesús estaba cargando con todos los pecados de la humanidad y Dios no puede estar donde hay pecado. Ok, eso ya lo vemos nosotros como parte de esta historia, una historia real, no es una fábula, no es un cuento, pero lo vemos como parte de una historia. ¿Pero qué en tu vida? ¿Qué hay en tu vida donde tú dices, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué las cosas no están saliendo como yo las anhelo? ¿Por qué una tras otra? En términos muy coloquiales podríamos decir, ¿por qué me llueve sobre mojado? Hemos usado esa expresión, ¿no? Hemos dicho, bueno, hasta lo utilizamos como una broma. ¿Por qué Dios me manda a mí todas las guerras? ¿Me vio como el mejor soldado? ¿Qué le pasa a Dios? Pero muchas veces cuando nos damos cuenta de todo eso y lo analizamos más a detalle, es porque nosotros no hemos decidido también tomar un rumbo diferente en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios siempre te pide? ¿Tu temperamento? ¿Tu carácter? ¿Algún mal hábito? ¿Un vicio? ¿Qué es lo que Dios te pide? Que dejes y que abandones esa vida de pecado para que las consecuencias espirituales que Él desea estén con nosotros, que son de bendición, que son de bien. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está todo resumido. Si la paga del pecado es muerte, simplemente yo no quiero muerte en mi vida natural, espiritual, material, física, de salud. Yo no quiero que haya oscuridad en esa parte, yo quiero vida. Y dice claramente entonces que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces ahí están los dos caminos que nosotros tenemos. La palabra dice, te he puesto a escoger entre el bien y el mal. Y Él mismo nos dice, escoge el bien. Él mismo nos dice, ahí tienes dos caminos, pero yo te digo cuál quiero que tú tomes, y es el bien. Así que conociendo nosotros el pecado y sus consecuencias, creo que podemos estar ante una mejor posición para tomar decisiones. Nadie es suficientemente inocente para no entender cuáles son las acciones que están incorrectas. Solo un niño. Y por eso es que un niño, nosotros no podemos exigirle pensamientos de adulto. Pero si tú ya eres un adulto, no puedes alegar ignorancia ante lo que Dios ha dicho, ante lo que tu propia conciencia te dice y a lo que por supuesto sabes que está trayendo consecuencias negativas para ti y para tu alrededor. Hoy decide alejarte de esa vida pecaminosa. Hoy decidamos romper con esa vida de pecado. Porque una vida de pecado no solo está para el que está fuera de una iglesia. También para los que estamos dentro hay una vida de pecado que muchas veces hay que aprender a renunciar. Yo diría que nosotros tenemos que inclusive tener mucha más conciencia de cuáles son esos pecados que yo estoy cometiendo, porque nos podemos autoengañar creyendo que estamos cerca de Dios, porque tenemos un nombre de liderazgo, porque tenemos una posición, porque se nos permite dar un tema, porque se nos permite predicar, y eso nos puede engañar y cegar el entendimiento. Y creo que Satanás estaría muy contento de ver a una Wanda que no se da cuenta que tiene muchos errores que corregir, pensando que por dar este tema está cumpliendo con los mandatos de Dios.
Los mandatos de Dios son los que yo cumplo en la intimidad de mi casa, de mi hogar, de mi habitación. Ahí es donde yo tengo que entregar cuentas diariamente. Eso no me convierte en una persona que no cometa errores, pero me tiene que convertir en alguien que diariamente le pida perdón al Señor por las cosas que no está haciendo bien y, ojo, hacer un cambio, porque ese es el arrepentimiento. Entonces, amados hermanos, quiero invitarlos para que ahí donde ustedes se encuentren puedan cerrar sus ojos y puedan hacer esta oración conmigo. Hazla con tus palabras, yo voy a tratar de dirigirte, pero lo más importante y lo que Dios verdaderamente quiere escuchar es lo que tú tienes por decir. Amado Dios, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti dándote las gracias porque tú siempre nos hablas. Esta oportunidad que nos das de oír este tema, de llegar a esas personas, es una oportunidad muestra de tu amor y de tu misericordia. Es la respuesta a oraciones de muchas personas que le piden, que le claman al Señor que tú escuches su palabra. Hoy, amado Dios, queremos ponernos a cuentas y reconocer que hemos vivido una vida pecaminosa. Mucho de ello lo hemos hecho con conciencia y otro de manera indirecta, como en forma repetitiva. Pero hoy queremos romper todo eso. Queremos ser conscientes de nuestras acciones a través de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven y escudriña nuestros corazones y haznos sentir cuáles son esos pecados que tenemos que dejar atrás para que nuestra vida de bendición dé inicio. Amado Dios, rompemos con toda religiosidad que nos hace creer y pensar que estamos bien cuando lo que necesitamos saber es qué tenemos que cambiar para ti. Hoy te pedimos, amado Señor, que tu presencia descienda en este lugar y en cada hogar y en cada espacio donde esté siendo escuchado este tema, para que sea una palabra viva, como palabra viva traiga rema y jamás su fruto se pierda. Los bendigo en el nombre de Jesús y lo declaro todo en ese nombre poderoso que ha sido dado sobre todo nombre. Amén. Amén. Es una bendición haber compartido con ustedes este tema. No se olviden de poder escuchar todos los temas de Casas de Paz en línea y también que se puedan incorporar a la iglesia de manera presencial. Hay un espacio para ti, hay una necesidad que puede ser cubierta en ti, pero sobre todo hay mucho que tú puedes dar. Que Dios los bendiga.